La clave del enigma. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿qué ocurre cuando esas imágenes construyen un imperio de ilusiones? Durante años el nombre de Dan Bilzerian fue sinónimo de excesos, lujos y una vida aparentemente sacada de una película de Hollywood. Autos deportivos, mansiones imposibles, armas de guerra y fiestas rodeadas de modelos. Cada publicación en su cuenta de Instagram parecía un capítulo más de un estilo de vida que millones envidiaban. Sin embargo, detrás de las luces, las botellas de champán y los jets privados, surgió una pregunta inquietante. ¿Era todo real? ¿O se trataba de uno de los fraudes más elaborados en la era de las redes sociales? Lo que se vendía como un cuento moderno de éxito pronto comenzó a mostrar grietas, historias contradictorias, ganancias imposibles de verificar, inversiones opacas y rumores que crecían con cada año que pasaba. El llamado rey de Instagram no solo acumuló seguidores, sino también sospechas. Y hoy en La clave del enigma, vamos a sumergirnos en la vida de Dan Bilzerian, siguiendo el rastro de un hombre que convirtió su imagen en un negocio, pero cuya fortuna podría no tener el origen que él mismo asegura. Dan Brandon Bilzerian nació en 1980, en Tampa, Florida, dentro de una familia que ya cargaba con un pasado complicado. Su padre, Paul Bilzerian, fue un empresario de Wall Street que alcanzó notoriedad no precisamente por su éxito limpio, sino por enfrentar graves problemas legales relacionados con fraude y manipulación bursátil. Ese antecedente marcaría la vida de Dan de una manera inevitable. Mientras algunos aseguran que la riqueza del joven Bilzerian fue en gran medida herencia de los negocios turbios de su padre, él sostiene otra versión, que su fortuna nació en las mesas de póker, donde según su propio relato, habría ganado decenas de millones de dólares. Pero aquí surge la gran duda. ¿Qué parte de esa narrativa es verdad? ¿Y qué parte forma parte de una estrategia calculada para alimentar un personaje de millonario rebelde y enigmático? Cuando Instagram apenas comenzaba a convertirse en la gran vitrina global de estilos de vida aspiracionales, Dan Bilzerian ya entendía perfectamente el poder de la plataforma. Su perfil se transformó en una ventana al exceso. Armas de alto calibre, mujeres en bikinis, apuestas millonarias y viajes en yates o aviones privados. Cada publicación estaba diseñada para reforzar un mismo mensaje. El hombre que lo tenía todo y vivía sin reglas. Y funcionó. En cuestión de pocos años pasó de ser un jugador de póker casi desconocido a una celebridad digital con millones de seguidores en todo el mundo. La estrategia había sido perfecta. Pero cuanto más crecía su fama, más difícil era ocultar los huecos en su relato. Las primeras sospechas comenzaron con las declaraciones contradictorias en entrevistas y con la falta de registros claros en torneos importantes. Bilzerian hablaba de haber ganado sumas astronómicas en partidas privadas, pero esas victorias nunca podían comprobarse de forma oficial. Además, las cifras no cuadraban con la realidad del póker profesional, donde incluso los mejores jugadores atraviesan rachas de pérdidas significativas. Y mientras tanto, su estilo de vida parecía intensificarse cada año. Mansiones más caras, fiestas más grandes, lujos más extravagantes. Otro punto que encendió las alarmas fue la relación de Bilzerian con sus empresas, en especial Ignite International Brands, una compañía dedicada a la venta de cannabis y productos de estilo de vida. Aunque él la presentaba como un negocio multimillonario, los informes financieros contaban una historia diferente: gastos desmedidos, pérdidas constantes y acusaciones de que la compañía era utilizada principalmente para financiar su estilo de vida personal. Alimentaron la teoría de que todo lo que mostraba en redes podía ser un castillo de naipes. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Era realmente Dan Bilzerian un genio de las cartas que había convertido su habilidad en un emporio? ¿O se trataba de un personaje cuidadosamente fabricado que escondía tras las cámaras un enorme fraude? Esa es la primera pieza de un rompecabezas que iremos armando, porque lo que se ve en la superficie muchas veces no refleja lo que ocurre en las sombras. Antes de continuar, te invito a que, si disfrutas descubrir estos enigmas modernos y casos donde la verdad parece esconderse detrás de versiones contradictorias, te suscribas a La clave del enigma. Aquí encontrarás historias que no se conforman con lo evidente y que buscan revelar lo que hay detrás de cada fachada. El personaje de Dan Bilzerian se fue consolidando no solo por lo que mostraba, sino también por lo que ocultaba. Su habilidad para crear misterio alrededor de su fortuna se convirtió en parte del atractivo. Al no poderse comprobar la veracidad de sus supuestas victorias en póker, la intriga creció. Para algunos, era un genio incomprendido que prefería las partidas privadas de grandes apuestas, donde los registros oficiales no existían. Para otros era simplemente un hábil vendedor de humo que explotaba la ingenuidad del público sediento de ídolos modernos.
La verdad, como suele ocurrir en los grandes enigmas, parecía encontrarse en un terreno intermedio, entre la realidad y la ficción cuidadosamente diseñada. Las contradicciones no se limitaban al dinero, también surgieron dudas sobre su supuesta carrera militar. Bilzerian llegó a afirmar en entrevistas que había intentado ingresar a los Navy SEALs y que había soportado entrenamientos extremos. Lo cierto es que estuvo inscrito en el programa, pero nunca se graduó como SEAL. Fue expulsado antes de terminar el curso, y los informes oficiales hablan de problemas disciplinarios. Aún así, Dan convirtió esa experiencia incompleta en parte de su aura de hombre de acción, reforzando su imagen con armas, tácticas militares y una constante alusión a un pasado que en realidad nunca se concretó. La narrativa era perfecta para redes sociales. Un exmilitar endurecido, un jugador de póker millonario y un libertino incansable que vivía rodeado de excesos. Una combinación irresistible para un público fascinado por la idea de un rebelde que vencía al sistema a su manera. Sin embargo, mientras la imagen se expandía, el vacío de pruebas sobre el origen de su dinero se hacía cada vez más notorio. Con la llegada de Ignite, la compañía de cannabis que presentó como la joya de su imperio, parecía que por fin había un negocio legítimo que respaldaba su riqueza. La empresa salió a bolsa en Canadá y generó gran expectativa. Pero pronto los informes financieros mostraron un panorama distinto. Pérdidas millonarias, gastos extravagantes que se registraban como promoción, y una estructura que no parecía sostenible. Entre analistas y críticos, la sospecha de que Ignite era utilizada principalmente para mantener vivo el estilo de vida de Bilzerian se volvió cada vez más fuerte. Algunos reportes incluso señalaban que las mansiones, los jets y los eventos de lujo eran costeados directamente desde los fondos de la compañía. El contraste era evidente. Mientras en Instagram se proyectaba una vida de ganancias y negocios exitosos, en los números oficiales aparecían agujeros imposibles de ignorar. Y esa dualidad alimentó la idea de que lo que millones admiraban en redes era en realidad una gigantesca puesta en escena. No obstante, si algo hay que reconocer a Bilzerian, es su talento para captar la atención. Cada polémica parecía alimentar aún más su fama. Cuando se le acusaba de mentir sobre el póker, respondía con otra foto rodeado de modelos en una playa privada. Cuando los números de Ignite mostraban pérdidas, subía un video bajando de un avión privado con una sonrisa desafiante. Se movía con la lógica de un personaje de ficción, alguien que entendía que en la era digital lo importante no era la verdad, sino la percepción. Y mientras tanto, el público seguía dividido. Para algunos era un fraude viviente, un millonario falso cuya riqueza era sostenida por empresas deficitarias, y una herencia manchada por los delitos de su padre. Para otros era un ejemplo de cómo aprovechar las oportunidades del mundo moderno, un hombre que aunque inventara parte de su relato, había sabido convertirlo en fama, influencia y dinero real gracias a la atención que generaba. Ese es precisamente el corazón del enigma. ¿Hasta qué punto Dan Bilzerian es víctima de un mito que se le fue de las manos? ¿Y hasta qué punto es el arquitecto consciente de un fraude? Una pregunta que no tiene una única respuesta, porque en el universo de las redes sociales, la frontera entre lo auténtico y lo ficticio es cada vez más difusa. A medida que su figura se consolidaba como una de las más comentadas en Internet, Dan Bilzerian comenzó a cosechar no solo seguidores, sino también enemigos y detractores, que dedicaban horas a desmontar su relato. Canales de investigación, periodistas financieros, e incluso ex-empleados de sus empresas publicaban reportes en los que lo acusaban de despilfarrar dinero ajeno y de sostener una mentira cuidadosamente diseñada. Los documentos sobre Ignite señalaban gastos absurdos, alquileres de mansiones que se contabilizaban como oficinas, vehículos de lujo que figuraban como herramientas corporativas y fiestas privadas que se presentaban como eventos promocionales. Era un patrón tan evidente que muchos comenzaron a preguntarse cómo era posible que un negocio así siguiera en pie. La respuesta, en parte, estaba en el poder de la marca Bilzerian. Su imagen generaba tanta atención mediática que aunque los números fueran negativos, los inversionistas se sentían atraídos por la exposición. En el fondo, muchos sabían que no estaban comprando acciones de una empresa rentable, sino un pedazo del mito digital que él había construido. Esa es una de las paradojas del mundo moderno. La fama, incluso si está basada en ilusiones, puede convertirse en un producto rentable. Bilzerian también entendió el poder de la controversia. Sus apariciones en medios casi siempre estaban ligadas a incidentes escandalosos, expulsiones de clubes, demandas, acusaciones de violencia, conflictos con socios, pero lejos de hundirlo, cada polémica reforzaba la narrativa de que era un hombre al que nada podía detener. Para un público cansado de figuras controladas y políticamente correctas, Dan ofrecía un espectáculo crudo, sin filtros,
que se consumía como entretenimiento. Sin embargo, esa misma actitud lo llevó a situaciones límite. En 2014 estuvo presente durante un tiroteo en Las Vegas, y su reacción fue filmarse intentando ayudar, aunque después fue criticado por aprovechar la tragedia para mantener su imagen de héroe de acción. En otra ocasión, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles por portar explosivos en su equipaje, un episodio que parecía sacado de una película pero que generó más dudas sobre si todo lo que hacía no era más que una estrategia calculada para permanecer en el ojo público. La constante era clara. Mientras más dudosa era su reputación, más crecía su influencia, y ese fenómeno no hacía sino complicar el enigma. Era un simple farsante que había encontrado la fórmula perfecta para vivir del engaño, o un visionario que comprendía mejor que nadie el valor de la atención en la era digital. Y aquí conviene detenerse un instante. Si has llegado hasta este punto es porque, al igual que nosotros, quieres ir más allá de la superficie y descubrir qué hay detrás de los personajes que parecen intocables en Internet. Por eso te invito a que te suscribas a La Clave del Enigma, donde seguimos desentrañando historias que parecen de ficción pero están sucediendo en el mundo real. Historias que, como la de Dan Bilzerian, nos obligan a preguntarnos qué es verdad y qué es solo una fachada. Lo cierto es que, con el paso de los años, los rumores de fraude se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Varios ex empleados de Ignite lo acusaron públicamente de malversación y de utilizar el dinero de la empresa como si fuese su propia billetera personal. Al mismo tiempo, periodistas investigaban la relación con la fortuna de su padre, recordando que Paul Bilzerian había sido condenado por fraude y que buena parte de su dinero había desaparecido misteriosamente en el extranjero. Algunos sugieren que parte de esa riqueza pudo haber terminado en manos de Dan, lo que daría otra explicación al origen de su estilo de vida. La historia entonces se bifurca entre dos narrativas irreconciliables. Por un lado, el relato oficial de Bilzerian, que asegura haber ganado cientos de millones de dólares en partidas privadas de póker. Por el otro, la teoría de que heredó dinero sucio y lo maquilló bajo la fachada de negocios fallidos. Ambas versiones contienen elementos sospechosos, y lo cierto es que ninguna ha podido comprobarse de forma definitiva. En los últimos años, la figura de Dan Bilzerian parece haber perdido fuerza frente a nuevas generaciones de influencers. Pero su legado digital sigue ahí como testimonio de una era en la que la ostentación se convirtió en sinónimo de éxito. Sus fiestas ya no dominan titulares como antes, y su empresa Ignite continúa enfrentando acusaciones y problemas financieros. Sin embargo, el personaje que creó sigue siendo recordado como uno de los más extravagantes y polémicos de la historia de Instagram. Lo curioso es que, a pesar de todas las dudas y de los señalamientos constantes, Bilzerian nunca ha dejado de presentarse como el triunfador que siempre quiso ser. En entrevistas sigue afirmando que su fortuna proviene del póker y que su vida es real, aunque cada vez menos personas lo creen. Las investigaciones sobre su empresa y los rastros de la herencia de su padre se mantienen como recordatorios de que hay piezas del rompecabezas que nunca terminan de encajar. Lo que queda claro es que Dan Bilzerian entendió como pocos el poder de la percepción. Creó un personaje tan magnético que incluso cuando la verdad amenazaba con desmoronar su imperio digital, la imagen era más fuerte que los hechos. Y en el fondo, ese es el mayor enigma. ¿Realmente importa si su dinero es verdadero o falso, cuando millones lo consumieron como si fuera una estrella de cine? ¿Acaso no vivimos todos, en mayor o menor medida, atrapados en esa misma lógica de apariencias que las redes sociales han normalizado? El caso de Dan Bilzerian no es solo la historia de un hombre, sino también un espejo de nuestra época, una época donde la ostentación se premia, donde la polémica genera fama y donde las verdades incómodas pueden enterrarse bajo un mar de likes y seguidores. Quizás ese sea el verdadero fraude, no la fortuna de un individuo, sino la ilusión colectiva que hace posible que alguien se convierta en multimillonario de la noche a la mañana con solo mostrar una vida soñada en Internet. Y así cerramos este recorrido por la vida y las sombras del llamado rey de Instagram. Un personaje que, con sus contradicciones y excesos, representa tanto el brillo como la decadencia de una era dominada por la imagen. Porque al final, lo que nos deja este caso no es una respuesta definitiva, sino una reflexión incómoda. ¿Qué tanto de lo que vemos en las redes es real y qué tanto es simplemente un fraude bien contado? Si te gustó este análisis y quieres seguir explorando más enigmas modernos, casos oscuros y misterios que parecen sacados de una película, te invito a ver el próximo video de La Clave del Enigma, donde continuamos descifrando las historias que otros prefieren dejar en silencio.